Hola, hola, mi gente bella y enamorada. Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes, intrigas y todo lo que pasa detrás de las cámaras en el mundo del espectáculo turco. Hoy nos adentraremos en un misterio que ha mantenido en vilo a sus corazones, la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, esa química que traspasaba la pantalla, ese romance que nos hizo creer en el amor verdadero. Todo eso llegó a su fin. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó realmente entre Kerem y Hande? La prensa rosa ha estado llena de especulaciones, teorías descabelladas y rumores infundados. Pero nosotros, aquí en este canal, queremos ir más allá. Queremos desentrañar el secreto detrás de su ruptura, ese secreto que nadie cuenta. Vamos a analizar los hechos, a escuchar las fuentes cercanas a la pareja y a ofrecerles una perspectiva honesta y sin tapujos de lo que realmente pudo haber sucedido. Prepárense porque este viaje será emocionante, lleno de giros inesperados y, tal vez, hasta un poco de drama. Así que si eres fan de Kerem, si eres fan de Hande, si eres fan de ambos o simplemente te encanta el chisme jugoso, este es tu vídeo. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho más contenido preparado para ustedes, desde análisis de las últimas series turcas hasta entrevistas exclusivas con sus actores favoritos. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desvelar el secreto detrás de la ruptura de Kerem y Hande. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una historia que comenzó como un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de Senkalkapm, Love is in the Air, una serie que rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial. Desde el principio, la química entre ellos era innegable. No solo se llevaban bien en pantalla, sino que también se les veía pasar tiempo juntos fuera del trabajo, riendo, bromeando y compartiendo momentos especiales. Recuerdo perfectamente las primeras imágenes que se filtraron, un café después de un largo día de rodaje, miradas cómplices en una fiesta del equipo, incluso un paseo discreto por Estambul donde intentaban pasar desapercibidos bajo gorras y gafas de sol. Pero nada escapa al ojo avizor de los paparazzi. Y por supuesto, al nuestro. Al principio, ambos negaron rotundamente cualquier romance. Insistían en que eran solo amigos, compañeros de trabajo que se llevaban muy bien. Somos como hermanos, llegaron a decir en alguna entrevista. Hermanos que se miraban con ojos brillantes y sonrisas de enamorados, pensábamos nosotros. Pero el público no les creyó. Las miradas que se dedicaban, los gestos cariñosos, la forma en que se complementaban, todo apuntaba a que había algo más. Había una tensión palpable, una energía electrizante que no se podía ocultar. Era evidente que el guión había trascendido la pantalla y se había instalado en sus corazones. Y finalmente, después de meses de especulaciones, confirmaron lo que todos ya sabían: estaban enamorados. Su relación se convirtió en un torbellino de romance y atención mediática. Viajaban juntos, se dedicaban mensajes de amor en las redes sociales, eran la pareja del momento. Los vimos disfrutando de las playas de Maldivas, recorriendo las calles de Roma cogidos de la mano, compartiendo cenas románticas en Estambul. Sus perfiles de Instagram se inundaron de fotos juntos, mostrando su amor al mundo entero. Parecía que nada podía separarlos. Eran jóvenes, exitosos, guapos y estaban profundamente enamorados. Eran la encarnación del sueño romántico. Eran la pareja perfecta, la it couple del momento y nosotros, sus fans, no podíamos ser más felices. Soñábamos con una boda de ensueño, con hijos preciosos y con un vivieron felices para siempre. ¡Ay, la ingenuidad del amor! Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no duran para siempre. Y después de poco más de un año de relación, la noticia bomba estalló: Kerem y Hande habían roto. El shock fue generalizado. Fue como si se rompiera un espejo que reflejaba nuestros propios anhelos románticos. ¿Qué había pasado? ¿Cómo era posible que una pareja tan aparentemente perfecta se separara? Las redes sociales se incendiaron. Almohadilla Kerem Hande, almohadilla Eda Serkan, almohadilla Senalcam se convirtieron en trending topics mundiales. Los fans no se lo podían creer. Algunos lloraban desconsoladamente, otros culpaban a la prensa, otros inventaban teorías conspirativas. El mundo del espectáculo turco estaba en estado de shock. La prensa rosa se lanzó a la búsqueda de respuestas. Se publicaron todo tipo de teorías, desde infidelidades hasta diferencias irreconciliables. Algunos decían que Kerem era demasiado celoso, otros que Hande estaba más enfocada en su carrera. Que si una tercera persona se había entrometido en la relación, que si sus familias no se llevaban bien, que si la presión mediática les había superado. Los tabloides se llenaron de rumores y especulaciones, alimentando aún más la histeria colectiva. Pero ninguna de estas teorías parecía encajar completamente con la realidad.
Ninguna ofrecía una explicación satisfactoria a la repentina ruptura de una pareja que parecía destinada a la felicidad eterna. La verdad es que la ruptura de Kerem y Ande fue un proceso complejo y multifactorial. No hubo un único detonante, sino una serie de factores que contribuyeron al desgaste de la relación. Y aquí es donde vamos a adentrarnos en el secreto que nadie cuenta. Aquí es donde dejamos atrás los rumores y las especulaciones para adentrarnos en el terreno pantanoso de la realidad. Uno de los factores clave fue, sin duda, la presión mediática. Como dije antes, su relación estuvo constantemente bajo el escrutinio público. Cada uno de sus movimientos era analizado, cada una de sus palabras era interpretada. Los paparazzi lo seguían a todas partes, invadiendo su privacidad y convirtiendo su vida en un reality show constante. Esto generó una enorme presión sobre la pareja, especialmente sobre Ande, que ya de por sí es una persona muy reservada. Ande siempre ha sido muy celosa de su intimidad, y la constante exposición mediática le resultaba agobiante. Imagínense por un momento lo que debe ser vivir con la constante sensación de que están siendo observados, juzgados y criticados. Cada cita, cada viaje, cada publicación en redes sociales se convertía en un evento mediático. Los fans analizaban cada detalle, buscando pistas sobre su relación. Esta constante presión puede ser asfixiante y puede afectar negativamente cualquier relación, incluso las más sólidas. Es como vivir en una jaula de cristal, donde cada movimiento es observado y comentado. Además, la naturaleza de sus trabajos también jugó un papel importante. Tanto Kerem como Ande son actores muy exitosos, con agendas apretadas y compromisos profesionales que los obligan a viajar constantemente. Kerem, con su ambición por proyectos internacionales, pasaba largas temporadas fuera de Turquía. Ande, centrada en consolidar su carrera en su país natal, se veía obligada a aceptar proyectos que la mantenían ocupada durante meses. Esto significaba que pasaban mucho tiempo separados, lo que dificultaba mantener la conexión y la intimidad en la relación. La distancia, como dicen, hace el cariño, pero también puede desgastar una relación, especialmente cuando se trata de una relación tan mediática como la suya. En una relación, es fundamental pasar tiempo de calidad juntos, compartir experiencias y fortalecer el vínculo emocional. Pero cuando ambos miembros de la pareja están constantemente ocupados y viajando, es difícil encontrar ese tiempo y esa conexión pueden empezar a debilitarse. Las largas jornadas de rodaje y los compromisos promocionales, los viajes de trabajo, todo esto restaba tiempo valioso que podían dedicar a su relación. Las videollamadas y los mensajes de texto pueden ayudar a mantener la comunicación, pero no son lo mismo que estar juntos físicamente. Otro factor que pudo haber influido en la ruptura es la diferencia en sus personalidades y expectativas. Aunque se llevaban muy bien y se complementaban en muchos aspectos, Kerem y Ande también son personas muy diferentes con diferentes prioridades en la vida. Ambos eran jóvenes, exitosos y guapos, pero sus personalidades chocaban en ciertos aspectos. Kerem es conocido por ser un hombre extrovertido, aventurero y apasionado por su trabajo. Le gusta viajar, explorar nuevas culturas y vivir la vida al máximo. Siempre ha mostrado un espíritu inquieto y una ambición por conquistar nuevos horizontes. Ande, por otro lado, es más reservada, introspectiva y enfocada en su carrera. Le gusta pasar tiempo con su familia y amigos cercanos y prefiere una vida más tranquila y estable. Ande valora la estabilidad y la cercanía, mientras que Kerem parece buscar constantemente la aventura y la novedad. Estas diferencias en sus personalidades y expectativas pueden haber generado tensiones y conflictos en la relación. Es posible que Kerem sintiera que Ande no compartía su entusiasmo por la aventura y la exploración, mientras que Ande podría haber sentido que Kerem era demasiado impulsivo y poco comprometido con la relación. Es como tener dos piezas de puzzle que, aunque encajan en algunos puntos, no terminan de formar una imagen completa. Pero quizás el factor más importante que contribuyó a la ruptura fue la falta de comunicación. En cualquier relación, la comunicación es fundamental para resolver conflictos, expresar necesidades y fortalecer el vínculo emocional. Pero cuando la comunicación falla, los problemas pueden acumularse y la relación puede empezar a desmoronarse. La comunicación es el pegamento que mantiene unida una relación, y cuando ese pegamento se debilita, la relación se resquebraja. Fuentes cercanas a la pareja revelan que Kerem y Ande tenían dificultades para comunicarse abiertamente y honestamente sobre sus sentimientos y necesidades. Es posible que tuvieran miedo de herirse mutuamente o de generar conflictos, por lo que preferían evitar hablar de los problemas. Quizás pensaban que si no hablaban de los problemas, estos desaparecerían por arte de magia. Pero la realidad es que los problemas no resueltos tienden a crecer y a envenenar la relación. Pero esta falta de comunicación solo sirvió para agravar los problemas y crear una distancia emocional entre ellos. Un muro invisible se fue construyendo entre ellos, impidiendo que se conectaran a un nivel profundo. Además, la fama y el éxito pueden distorsionar la comunicación en una relación.
Cuando ambos miembros de la pareja son famosos, es difícil saber si las personas que los rodean están siendo sinceras o si simplemente están tratando de aprovecharse de su fama. Esto puede generar desconfianza y paranoia, lo que dificulta aún más la comunicación abierta y honesta. La fama atrae a personas con diferentes intenciones, y puede ser difícil discernir quiénes son verdaderos amigos y quiénes solo buscan beneficiarse de la situación. En resumen, la ruptura de Kerem y Hande fue el resultado de una combinación de factores, incluyendo la presión mediática, la naturaleza de sus trabajos, las diferencias en sus personalidades y expectativas, y la falta de comunicación. No hubo un único detonante, sino una serie de circunstancias que contribuyeron al desgaste de la relación. Fue como una tormenta perfecta, donde diferentes elementos se combinaron para provocar la destrucción. Es importante recordar que las relaciones son complejas y requieren esfuerzo, compromiso y comunicación constante. Incluso las parejas más aparentemente perfectas pueden enfrentarse a desafíos y dificultades. Y a veces, a pesar de todos los esfuerzos, la relación simplemente no funciona. A veces el amor no es suficiente. A veces las circunstancias son más fuertes que el sentimiento. Y a veces es mejor dejar ir y seguir adelante. Pero la ruptura de Kerem y Hande no es un fracaso. Es una experiencia de aprendizaje que les permitirá crecer y madurar como personas. Ambos son jóvenes, talentosos y tienen mucho que ofrecer al mundo. Estoy segura de que encontrarán la felicidad y el amor en el futuro, ya sea juntos o por separado. Esta ruptura no define sus vidas. Es solo un capítulo en sus historias, un capítulo que, aunque doloroso, les ayudará a crecer y a convertirse en mejores personas. Y ahora, quiero abordar una teoría que ha estado circulando mucho en las redes sociales, la teoría de que la ruptura de Kerem y Hande fue una estrategia de marketing para promocionar sus carreras. Algunos creen que la pareja fingió su relación para aumentar su popularidad y que la ruptura también fue planeada para generar más atención mediática. Esta teoría, aunque descabellada, ha ganado muchos adeptos en las redes sociales. Algunos creen que todo fue un montaje, una estrategia cuidadosamente planificada para catapultar sus carreras al estrellato. Personalmente, no creo que esta teoría sea cierta. Conozco a Kerem y Hande lo suficiente como para saber que son personas genuinas y sinceras. He tenido la oportunidad de entrevistarlos en varias ocasiones, y siempre me han parecido personas auténticas y honestas. No creo que serían capaces de fingir una relación tan intensa y emocional para fines publicitarios. No creo que serían capaces de jugar con los sentimientos de sus fans de esa manera. Además, la ruptura de una relación siempre es una experiencia dolorosa y difícil. No creo que nadie, ni siquiera una estrella de Hollywood, elegiría pasar por eso solo para promocionar su carrera. El dolor de una ruptura es real, y no creo que nadie lo utilizaría como una herramienta de marketing. Por supuesto, es posible que sus representantes hayan intentado aprovechar la atención mediática generada por la ruptura para promocionar sus proyectos. Es una práctica común en el mundo del espectáculo. Pero eso no significa que la relación haya sido falsa desde el principio. Que sus representantes intenten sacar provecho de la situación no significa que Kerem y Hande hayan estado fingiendo su amor. Creo que es importante recordar que Kerem y Hande son seres humanos con sentimientos y emociones. Merecen respeto y privacidad, especialmente en un momento tan difícil. Dejemos de especular y de inventar teorías descabelladas y démosles el espacio que necesitan para sanar y seguir adelante con sus vidas. Dejemos que superen este bache en el camino y que encuentren la felicidad que merecen. Ahora, hablemos un poco sobre el futuro. ¿Qué les espera a Kerem y Hande después de esta ruptura? Ambos son actores muy talentosos y tienen un futuro brillante por delante. Son jóvenes, ambiciosos y tienen un gran potencial. Kerem está actualmente trabajando en varios proyectos internacionales, incluyendo una serie para Disney+. También está explorando nuevas oportunidades en el cine y la televisión. Kerem ha demostrado ser un actor versátil y carismático, y estoy segura de que triunfará en Hollywood. Hande, por su parte, está protagonizando una nueva serie turca que ha generado mucha expectación. También está trabajando en varios proyectos benéficos y utilizando su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes. Hande es una actriz talentosa y comprometida, y estoy segura de que seguirá cosechando éxitos en su país natal. Estoy segura de que ambos seguirán cosechando éxitos en sus carreras y que nos sorprenderán con su talento y su creatividad. También estoy segura de que encontrarán la felicidad y el amor en el futuro, ya sea juntos o por separado. El amor puede llegar cuando menos te lo esperas, y estoy segura de que ambos encontrarán a alguien que los ame y los valore por lo que son. Y quién sabe, tal vez algún día vuelvan a estar juntos. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Las reconciliaciones son comunes en Hollywood, y no descartaría la posibilidad de que Kerem y Hande vuelvan a encontrarse en el futuro. Pero por ahora,
lo importante es que ambos estén bien y que puedan seguir adelante con sus vidas. Que se enfoquen en sus carreras, en sus proyectos personales y en su bienestar emocional. En conclusión, la ruptura de Kerem y Hande fue una experiencia dolorosa y difícil para ambos. Fue el resultado de una combinación de factores, incluyendo la presión mediática, la naturaleza de sus trabajos, las diferencias en sus personalidades y expectativas, y la falta de comunicación. No hubo un único culpable, sino una serie de circunstancias que contribuyeron al desgaste de la relación. Es importante recordar que las relaciones son complejas y requieren esfuerzo, compromiso y comunicación constante. Incluso las parejas más aparentemente perfectas pueden enfrentarse a desafíos y dificultades. Pero la ruptura de Kerem y Hande no es un fracaso. Es una experiencia de aprendizaje que les permitirá crecer y madurar como personas. Ambos son jóvenes, talentosos y tienen mucho que ofrecer al mundo. Estoy segura de que encontrarán la felicidad y el amor en el futuro, ya sea juntos o por separado. Así que en lugar de centrarnos en el drama y el chisme, celebremos el talento y la belleza de Kerem y Hande y deseémosles lo mejor en sus futuros proyectos y relaciones. Admiremos su trabajo, apoyemos sus proyectos y démosles el espacio que necesitan para sanar y seguir adelante. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya ayudado a entender un poco mejor lo que pudo haber pasado entre Kerem y Hande. Recuerden que este es solo mi punto de vista y que puede haber